Bueno, mis amados hermanos, ¿estamos listos? ¿Tienen la palabra de Dios en sus manos? Yo les he querido presentar o usar unas vistas que van a ayudarle a usted a tener o entender mejor lo que hoy vamos a enseñar. Porque lo que vamos a enseñar, hermanos, es de una profundidad y a la vez responsabilidad muy inmensa. Doy gracias al Señor y damos gracias al Señor porque lo que hoy hablamos fue sombra de lo que ahora nuestros ojos ven. Y mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Pues vamos a ver algunos textos continuando con el tema que estamos viendo. El tema de la predicación de hoy para la gloria del Señor se titula 3 fiestas, 3 tiempos y un solo propósito, que habla del calendario del tiempo divino que el Señor en su gracia nos ha permitido entender. Él ha revelado esta verdad, hermanos. Recordemos lo que la misma palabra del Señor confirma, que la ley simplemente, los rituales, los sacrificios y todo lo que la ley especificaba que se debería hacer y cumplir, aplicándolo al nuevo pueblo de Dios, la iglesia. 2 pueblos hizo uno, judíos y gentiles, formamos la iglesia. Dice que son sombra de lo que ahora nuestros ojos ven. Dios, todo misericordioso en su carácter y en sus atributos, Él tiene un trato especial con el pueblo de Israel. No vamos hoy a hablar mucho del pueblo de Israel en cierta manera, pero lo vamos a aplicar también a nuestra vida como iglesia, hermanos. Quiero recordarles el plan del Señor. El Señor tiene un plan redentor. En ese plan Él va a mostrar su carácter y su propósito para nosotros los hombres. Él lo reveló de manera profética, como dije, a través de las fiestas que estamos viendo en Levíticos capítulo 23. 7 fiestas. Tenemos que entender, tenemos que comprender por qué el Señor instauró o instituyó 7 fiestas que Israel debía cumplir en un tiempo determinado, que aplicado a nuestros tiempos revelan el calendario y la guía del Señor para nosotros en su cumplimiento. En medio de la oscuridad que estamos viendo, porque el Señor Jesús advierte en Mateo 24 la cantidad de falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas, el amor de muchos se enfriará, el pecado controlará y dominará al hombre y a la humanidad. La violencia está desbordada, mis amados hermanos, y Él nos ofrece a nosotros una luz de esperanza a través de lo que vamos a ver. Pablo, como dije al inicio en la cena del Señor, Pablo decía: yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Palabras muy similares a las que él le dice a los ancianos en Éfeso despidiéndose de ellos. Y él aquí le escribe a Timoteo, que fue enviado a cuidar la iglesia en Éfeso, la primera iglesia de Apocalipsis 3:23, Apocalipsis capítulo 2, y termina con la última iglesia, la Odisea, que también nos muestra un camino en el desarrollo de la iglesia hasta el día de hoy. Estamos viviendo el tiempo de la última iglesia, hermanos amados, la iglesia de la Odisea, la iglesia carnal, la iglesia fría, la iglesia materialista. Pero nosotros, hermanos, podríamos decir, como Pablo dijo, he peleado, y fíjense lo que Pablo dice en Timoteo, la buena batalla. Porque, hermanos amados, aunque vamos a tener y vamos a sufrir, vamos a pasar por diversas pruebas, vamos a tener de alguna manera y en algún momento determinado que dar sustento a nuestra fe, si el Señor así lo determina. Pablo decía: he peleado para Él la buena batalla, he acabado la carrera. Mi tarea, amados hermanos, en ese momento es llevarlos o ir todos a terminar la buena carrera, hermanos. No dejar una carrera a medias, no tener una carrera 3/4, es terminar la carrera. Y podemos decir como Pablo: hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Y poder decir con certeza, si tenemos conciencia y certeza de su venida, hermanos, que recibiremos la corona de justicia, la cual el Señor juez justo en aquel día nos dará, como dice aquí, no solamente a Pablo, sino a todos los que amamos su venida. Hermanos, estas 3 fiestas, vamos a Levíticos 23, que es donde estamos teniendo el texto.
¿Por qué fuimos a Levíticos 23? Porque Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, habla de que Cristo es el cumplimiento de una de las, bueno, no de una, pero en ese momento Pablo determina y especifica una de esas fiestas que es Cristo las primicias, ¿cierto? En 1 Corintios 15 dice que Cristo es primicia de los que durmieron. Y eso nos lleva a las fiestas que encontramos en Levíticos capítulo 23. Y estas fiestas, que son 7 fiestas, tienen su cumplimiento literal en Cristo. Por eso vamos al Nuevo Testamento para ver su cumplimiento. Y de esta manera el Señor nos muestra el camino, hermanos, que estaremos recorriendo para encontrarnos con Él. Las primeras 4 fiestas, si yo preguntaras cuáles son, ojalá alguno me pudiera responder. Si lo tiene en su mente, son 4 fiestas que ya se cumplieron en Cristo. La primera es la fiesta ¿de cuál? Pascua, ¿cierto? Primera fiesta, Pascua. 1 Corintios 5, Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros, ¿no? Entendemos el concepto, no vamos a profundizar. Este tema es muy profundo, hermanos, y el tiempo no alcanzaría para un estudio o una presentación más profunda de estas fiestas. Simplemente nos quiero llevar en el pensamiento al cumplimiento de lo que vamos a ver hoy de las 3 últimas fiestas que nuestros ojos verán también cumplirse. Entonces, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que habla de la pureza, de la incorruptibilidad de Cristo, la fiesta de las primicias, que es la que Pablo menciona, y la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Ahí queda la historia, y hay un espacio de tiempo indeterminado. En Israel, en las fiestas comenzaba 4 meses después, con la fiesta de las trompetas. Aquí es donde vamos entonces, amados hermanos, a continuar. Por eso se le llama aquí en Levíticos capítulo 23, versículo 2, dice, habló a los hijos de Israel y diles, escuchen bien, ustedes me están siguiendo en sus textos, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ya vimos 4. Se cumplieron en Cristo. Vuelvo y repito, Cristo nuestra Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua comenzaba el 14 del tercer mes de abril, Pascua, 14. El día 15 se celebraba por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Del 15, 7 días, fiesta de los panes sin levadura. Pero durante esos 7 días siempre alcanzaba un sábado, un día de reposo. El primer día o el siguiente día después del día de reposo, que estaba incluido en esa semana llamada la fiesta o la semana de los panes sin levadura, se llama la fiesta de las primicias. Se comenzaba entonces a celebrar por un día la presentación delante del Señor de los primeros frutos. Todo eso lo cumplió Cristo exactamente. Cristo fue crucificado en el mismo día en que Israel celebraba la Pascua en el templo. En el mismo día en que el sumo sacerdote sacrificaba el cordero pascual, Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario. Por eso los evangelios hablan como el velo del templo se abrió de arriba abajo y el camino a la presencia del Señor fue ya total y absolutamente abierto delante del Señor por medio de Cristo. 3 días después, exactamente, se celebra el día o la fiesta de las primicias, donde se presentan los primeros frutos de la cosecha. Estamos hablando de la primavera. Termina la cosecha, se presentan los primeros frutos, y es cuando Pablo dice en 1 Corintios que Cristo es primicia de los que durmieron. Cristo son las primicias. Él se presenta como el primer fruto de lo que vendría después. Estas fiestas solemnes, 6 en total, tipológicamente nos llevan al cumplimiento en Cristo. Y esas 7 fiestas, como dice acá al principio, no son fiestas solamente, sino fiestas solemnes de Jehová. Hermanos amados, siguen 4 fiestas más que aún no se han cumplido. Si las primeras 4 se cumplen en Cristo, hermanos, tengan con seguridad la certeza que las 3 que faltan, Cristo está totalmente y absolutamente involucrado. Unos meses después, exactamente,
50 días después de las primicias viene Pentecostés, la cuarta fiesta. La iglesia empieza la era de la iglesia. El Espíritu Santo desciende. Conocemos la aplicación y la confirmación en Hechos capítulo 2, el cumplimiento en Hechos capítulo 2. Comienza un tiempo de espera y al principio, en el primer día, entre septiembre y octubre, suenan las trompetas para empezar la quinta fiesta, que se llama la fiesta o el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Esa es la fiesta que estamos ahora hablando en 1 Corintios capítulo 15, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, cuando habla que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí en ese momento, eso ocurre en un solo día. La fiesta de las trompetas se celebra por un solo día. En ese día va a tener su cumplimiento y es el que estamos esperando, hermanos, cuando las trompetas suenen y la iglesia será llevada para guardar a la misma iglesia de los tiempos de ira y de juicio que Dios trae sobre el pecado y sobre la humanidad, hermanos. Porque a partir de esa quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, ya el Señor cambia su enfoque. La iglesia va a estar, cuando sucede ese sonar de trompetas, hermanos, prometido y confirmado, lo estamos viendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, seremos arrebatados y llevados. Y aquí os digo un misterio. Pablo ahora utiliza mucho esta palabra de misterio, porque Pablo está revelando algo que nadie más entendía y sabía. Ese misterio fue revelado oscuramente en el Antiguo Testamento, o mostrado oscuramente en el Antiguo Testamento. Hay cientos de tipos y de ilustraciones que nos permiten entender esto. Y ahora estamos viendo el cumplimiento, hermanos amados, en el Nuevo Testamento, al ver en Cristo que se cumplieron las primeras 4 fiestas y están por cumplirse las siguientes 3. La que esperamos, hermanos amados, el sonar de la trompeta. Y en ese momento la iglesia será guardada del día de la ira del Señor. Ya en el Antiguo Testamento, cuando los profetas anunciaron la llegada de este día, ellos hablan de una manera siempre es al futuro. En aquel día, en los postreros días, al final del día. Y hablan siempre de unas situaciones. Vamos a ver algunos textos hoy rápidamente, porque en cierta manera espero en este tiempo cumplir y exponerles a ustedes estas últimas 3 fiestas, para poder seguir en el proceso del entendimiento en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios para entender el cómo de la resurrección. Estamos viendo el cómo será el qué de la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Pero hoy empezaremos a ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 en adelante, el cómo. ¿Cómo vamos a resucitar? No hemos llegado allá aún, pero tenemos que pasar por el proceso. Vamos a empezar a ver entonces. La Escritura lo llama en Tito capítulo 2:13 la esperanza bienaventurada, ¿no? Donde el Señor espera que vivamos siendo advertidos, sabiendo que viene el cumplimiento de la cuarta fiesta, sonar de trompetas. Cristo es protagonista principal, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, los que estemos vivos en ese momento, habiendo vivido en santidad, en vigilancia y en la esperanza, anticipando ese regreso de Cristo, seremos llevados juntamente con Él, hermanos. Esa es la mejor promesa y la más gloriosa promesa, hermanos amados, que tenemos como creyentes. Por eso Pablo podría decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el Señor espera que al ser advertidos de esto, amados hermanos, tengamos la conciencia por su Espíritu que está en cada uno de nosotros, amados, de la proximidad de su regreso. Porque después de que suene la trompeta, al siguiente día comienza un proceso diferente con los que quedan aquí corporalmente en esta tierra. Y es donde Dios comienza a trabajar en Israel. Hoy Israel adora a un Dios desconocido. Negaron primero al Mesías, al Rey de Reyes, ¿verdad? Al que vino hace 2026 años. Y ellos no lo entendieron, lo rechazaron. Ellos tienen que pasar por un proceso terrible, hermanos, de juicio terrible y de muerte terrible. Dice la misma Escritura que habrá tal mortandad, hermanos, que las 2/3 partes de la humanidad morirán. Hoy al día hay 8.200 millones de personas en el mundo. Hoy, si el Cristo viniera
y comienzan durante estos próximos 7 años. Si Él viniera hoy, vendrá un tiempo de 7 años, profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 24, hasta Daniel capítulo 12, donde se dará cumplimiento a la última semana que Daniel profetizó. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ya se han cumplido 69 y faltan una, que es la que conocemos como el tiempo de gran tribulación. 7 años terribles, hermanos amados. Juicios tremendos sobre el hombre y sobre la humanidad, hermanos. Pero la iglesia será llevada, hermanos. Seremos protegidos y seremos guardados también. Entonces, recordemos rápidamente, Cristo es nuestra Pascua en Levíticos 23. Cristo representa los panes sin levadura, la incorruptibilidad del hombre sin pecado, donde se espera que aquellos que le amamos y creemos en Él, vivamos también vidas santas y sin pecado. Cristo, las primicias como el anticipo de los que serán levantados con Él. Eso lo veremos también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23, que aún falta por ver, solo estamos en el 20, hermanos. Y después terminaremos con Pentecostés ya sucedió, pero esperamos entonces la fiesta de las trompetas. El último, el séptimo mes, hermanos, es un evento secreto. En la Biblia ese misterio revelado con un nombre, se le llama el rapto, ¿no? Palabra que describe una acción violenta, repentina, irresistible, y es un llamado a la reunión del pueblo de Dios. Tuve la intención de desempolvar mi trompeta y dije, pero no, está muy descuidada después de varios años de no uso. Espero algún día conseguirme una, porque quería como ilustración dar un tono hacia arriba de un sonar de trompeta. Tengo la práctica por la gracia de Dios, pero dije, no, igual está muy descuidada y me hubiera dado más vergüenza, porque yo sé que el día que suenen las verdaderas trompetas no serán trompetas descuidadas como la mía, hermano. Serán el sonar de la trompeta del Señor, trompetas de oro, trompetas de mucho valor, porque también es el Señor mismo el que va a descender y con su voz, como en ese aspecto de trueno y trompeta, descenderá en cielo y Él va a convocar. Las trompetas en la Biblia significan reunión. Reunión, cuando sonaban las trompetas, el pueblo iba hacia donde sonaba la trompeta, ya fuera para defender en caso de una batalla, o para reunirse para marchar hacia Canaán. Sonaban las trompetas, el pueblo se preparaba y seguían avanzando hacia la tierra prometida. En la Biblia, el término de las trompetas cuando suenan siempre tiene que ver con reunión, con convocación. La palabra trompetas o el término que se usa en el hebreo, voy a leerlo, no sé el hebreo, pero lo voy a leer literal como decía acá, se llama Yom Teruah. La fiesta de las primicias se llama también el Yom Kippur, ¿verdad? El de los tabernáculos, perdón, la última que falta. Pero este es el día Yom Teruah, que significa el día del despertar, literalmente. En hebreo, la quinta fiesta se llama el día del despertar. Por eso la voz de Dios es trompeta, no es un sonido, es la voz del Hijo de Dios convocando a su pueblo y reuniéndolos para levantarnos de la muerte y ser transformados. Algún momento llegaremos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra transformados tiene una riqueza increíble, hermanos. Yo renovando como lo que en un tiempo atrás, hace muchos años, había entendido y creo comprendido, ahora entiendo más, hermanos. Y me da tanto gozo tener esa paz en mi alma de saber que mis tiempos están guardados delante del Señor. El entender, hermanos amados, que yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha mi piel, en mi carne de ver a Dios, como dijo Job. Y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, así que no temo. ¿Cuál es mi temor? Presentarme ante Él, de una manera indigna, no con vergüenza, sino con amor, con respeto, con reverencia, con temor, pero sabiendo que peleé la buena batalla, que acabé la carrera y que guardamos la fe, hermanos. Y eso es lo mismo que yo quiero motivar a que ustedes, amados hermanos, si tenemos la fe salvadora, la fe que en verdad Cristo entrega a aquellos por los cuales ha muerto y ha salvado en una decisión y en una vida transformada, podamos también vivir, hermano. La trompeta no era para asustar, la trompeta es despertar, no es para asustar al creyente, sino para despertarlo. Imagínense ustedes en cualquier momento
escucharemos un sonar lejano, tal vez un sonar fuerte. Nadie más lo oirá, solo la iglesia lo podrá discernir, hermanos. Y en un momento, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Aquí será el cumplimiento de la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. Y a partir de ahí va a comenzar un tiempo de gran tribulación. Al siguiente día. Es un periodo, es el inicio de una de las tribulaciones más terribles, dice la palabra del Señor, tan grave, tan dura, que no se ha visto desde el principio del mundo hasta ahora. No sé, nosotros no hemos pasado por ese sufrimiento, pero vemos en las noticias cuántas personas diariamente o por muchas razones mueren víctimas de la violencia y del pecado. Mueren por persecuciones y por diversas razones violentamente. Bueno, hermanos, este será un tiempo donde ese dolor será terrible, hermanos, y demasiado indescriptible para poderlo entender. Yo no doy gracias a Dios que ni siquiera lo entiendo hoy, porque yo no estaría ahí, hermanos. Pero sí es una advertencia para algunos de ustedes, que al ignorar esta palabra que se les enseña hoy y siempre aquí en este lugar, o en cualquier lugar donde usted esté congregándose y reuniéndose, advirtiéndose de la responsabilidad que tenemos de estar preparados. No, oiga, créame que usted estará presente durante esos juicios. Si es que el Señor tiene usted la misericordia de conservarle la vida y llegue al final. Porque si usted muere, mire la gracia del Señor cómo es de grandiosa, hermanos, cómo es de maravillosa. Aún en ese tiempo el evangelio será predicado, hermanos. Pero si usted no cree en el evangelio ahora, que es un evangelio de gracia, gratuito, no creo que tenga el espíritu y la disposición y la rendición para creer en el evangelio que se predicará en el reino. Para Israel será el inicio, porque Dios tiene que trabajar con Israel, Él les tiene promesas. Quiero decirles, hermanos, si alguno de ustedes ha creído, como algunos enseñan por ahí, la iglesia reemplazó a Israel, eso no es verdad, bíblicamente no es verdad. Dios tiene un trato diferente con Israel, tiene un trato diferente con la iglesia. Dios le ha dado promesas a Israel que aún no ha cumplido y que Él cumplirá. Y Dios le ha dado promesas a la iglesia que también están por cumplir, hermano. Así que sí, debemos orar por la paz de Israel para que ellos tengan una conversión, porque este periodo que se inicia después, que se llamará la sexta fiesta, ya la quinta es la fiesta de las trompetas, y esta sexta fiesta tiene que ver con la fiesta de la expiación. Tiene unas profundidades que por tiempo no vamos a explicar. Solo quiero llevarles a este momento. Para Israel, como dije, será el inicio de lo que en la Biblia los profetas, vamos a ver algunos textos, por ejemplo, en Zacarías y en Malaquías, en Zacarías sobre todo, que habla de esto, y lo llaman aquel día o aquel tiempo, hablando o llevándonos a un tiempo futuro. Dice Jeremías, por ejemplo, hablando de esto, escuchen, Jeremías 37. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo, y lo llama, la Biblia lo llama así, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este tiempo de 7 años es un tiempo donde Dios tratará directamente a Israel. Se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Obviamente, eso va a incluir a millones de personas, gentiles, llamémoslo así para hacer una diferencia, personas que no son parte de Israel, el mundo entero, las naciones enteras, que serán afectadas por estos mismos juicios. Recuerden, eso será algún día, hablaremos de eso cuando tengamos tengamos la responsabilidad de hablar de aquellos protagonistas durante esos 7 años terribles. La bestia, el falso profeta, Satanás detrás de todos estos acontecimientos, porque él será entregado potestad, él será expulsado de la presencia de Dios pronto, hermanos, y él bajará a la tierra con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y su ira sobre el hombre, la humanidad entera será terrible. Pero el Señor quiere guardar incluso a los suyos que durante ese tiempo creerán en él. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Hermano, eso no lo hemos visto todavía. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren en el libro, escritos en el libro, Daniel 12:1. Hay un libro. ¿Está su nombre escrito en ese libro, hermano? Daniel advierte, vendrán tiempos terribles. Se le llamará el día de la angustia
de Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Y este tiempo se comenzará o se iniciará al siguiente día de la fiesta de las trompetas. El propósito, que Israel se restaure, hermanos. Hoy día ellos no conocen a aquel hombre. Lo llaman aquel hombre, ni siquiera lo mencionan. Jesús para ellos fue un buen hombre, un buen maestro, pero no lo han visto hasta ahora como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos comprendido esta verdad. La gran pregunta, mis amados, es: ¿estamos viviendo de acuerdo a esta verdad? ¿Estamos preparándonos de acuerdo a esta verdad? Israel debe ser restaurada y convertirse como una nación. Hoy día no. Miren el Señor cómo guarda Israel. Tiene enemigos alrededor, más de 80 millones de enemigos de países de creencia del Islam rodean a Israel. Todos quieren destruir una pequeña nación de no más de 8 millones de habitantes, pero el Señor los ha protegido desde el año 1948, donde comienza aquí, si entienden, cuando la higuera rejuvenezca, saber que el tiempo está cerca, dice el Señor en Mateo. Cuando la higuera de sus frutos, entiendan, esto está por terminar. Israel fue instituida como nación el 14 de mayo de 1948. Ya ha tenido, apenas declararon a la medianoche de 1948 su independencia del mandato británico. Al siguiente día fue atacado por las naciones alrededor y tuvo que defenderse. Año 1948, año 1956, año 1973, 67, año 1973, año 1986, que fue la última, la guerra en el Líbano, y ahora tiene ese problema con Gaza. Todos buscan destruir Israel, pero no podrán todavía, porque Dios va a guardar a su pueblo. Sin embargo, cosas terribles. Hasta el día de hoy, pues hubo una matanza hace 2 años terribles, que ellos se descuidaron y murieron muchas personas, pero cuando les corresponde el turno de sufrir el verdadero juicio de Dios, morirán millones y millones más de los que hoy conocemos como judíos en la nación de Israel, o judíos de la nación de Israel. Entonces, todo ese tiempo, hermanos, que estamos hablando, no será para la iglesia. Para nosotros no, porque nosotros ya habremos sido llevados a la presencia del Señor. Este tiempo de angustia, de opresión extrema, de aflicción, dice la misma palabra que acabé de leer en Jeremías y en Daniel, de ellos serán librados. Esta angustia que ellos sufrirán tiene un propósito redentor, hermanos, no aniquilador. Busca disciplina y restauración sobre Israel. Entiendan, es parte del plan de Dios, pero nosotros como iglesia verdadera no estaremos allí. Ahora, si usted no es parte de la iglesia, el Señor sí va a estar ahí. Pero Israel está a más de 6,000 y tantos kilómetros de acá, muchos kilómetros de acá. Hermanos y amigos, esos juicios alcanzarán el mundo entero, será universal el juicio. Y alcanzarán a nuestra patria. Si usted está en el lugar más escondido de Colombia, le alcanzarán los juicios de Dios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Cada uno de ellos creciendo en intensidad. Eso comienza desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18. ¿Quién podrá resistir la ira del Señor, hermanos? ¿Quién, que no habiendo reconocido al Señor ahora tenga que pasar por ese tiempo? ¿Quién dice que usted sobrevivirá a esos juicios? Porque si usted muere, dice la palabra del Señor, en Cristo, en ese momento, dice Apocalipsis capítulo 20, que será levantado para reinar con Cristo. Apocalipsis capítulo 20. Por eso es bienaventurado el que no tenga parte, o que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Hermanos amados, la iglesia no es Jacob, no es Israel. La iglesia no está destinada para ira. La iglesia será guardada de la hora de prueba que está por venir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Entonces, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1-10, hace una advertencia. Ya llegaremos allá en nuestro estudio, hermanos. Vamos paso a paso. A veces retrocedo un poquito para que aquellos que faltaron un domingo puedan enterarse de esta verdad y estar preparados también, amados. Esto no es por simplemente me atrapa el tema, me encanta el tema, amo el tema, pero esto no debería ser lo único que debo amar, hermanos. Tengo que amar la totalidad de la verdad que aquí está y vivir de acuerdo a ella.
Hermanos amados, y algunos que hoy no están por diversas circunstancias, razones que Dios conoce, necesitan entender también esto. Ojalá ustedes los puedan llamar y decirle, escuchamos la predicación fue sobre esto, estemos listos, porque lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses, alentados y consolados con estas palabras. Mi responsabilidad, hermanos, es enseñarles y llevarles a que entendamos verdaderamente a la iglesia los signos o las señales de estos tiempos. Sonaron las trompetas y la iglesia marchó. Y comienza lo que se llama como el día de la expiación. Día de la expiación. Yom Kippur. Falta el día de la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de las trompetas, rapto. Yom Kippur, o día de la expiación, tribulación. Fiesta de los tabernáculos, milenio. Está clarito en la escritura. No entiendo por qué algunos quieren enredar esta verdad y darle unas explicaciones traídas de los cabellos y nada sin fundamento bíblico. Hermanos, cuando uno comprende, yo digo con humildad, esto no es con jactancia, todo lo podemos entender, ese misterio ya fue revelado, solo póngale el corazón, hermano, póngale el entendimiento y vea la escritura en su totalidad, como yo los veo a todos acá, directo, ya estoy viendo quién ora por mí, estoy viendo quién está atento, estoy viendo quién mira hacia el techo, no conozco sus corazones, pero ruego a Dios que algo de esta palabra quede en ustedes, hermanos. Así es, si usted mirando el techo, o esté orando por mí, o esté pensando también de que la dejé la olla en el fogón y se me va a quemar el arroz de pronto. Hermanos amados, estas son palabras de vida. Y han sido palabras de vida para mí. Y anhelo, lloro y sufro para que sean palabras de vida para la iglesia en la cual crezco y trabajo. Dice el Señor en Mateo, dice, el día de la expiación apunta a la obra expiatoria de Cristo para Israel y para el mundo en el día de su manifestación. Ya dije anteriormente, se le conoce como la gran tribulación. Dice el Señor en Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces, el Señor les dijo, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y el fin del tiempo? Y Él revela en Mateo 24 eso que estamos viendo hoy también. Y Él les dice, mire, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora. Y lo dice el Señor. Ni acontecerá jamás. Y miren la gran verdad. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque hermanos, sí, habrá escogidos durante ese tiempo. Nosotros ya somos escogidos. Si usted no ha creído aún, rogamos al Señor, ten misericordia de los que se quedarán para que sean parte de los escogidos. Porque el Señor sí les va a guardar también. Habrá esperanza. El evangelio será predicado. Se llama el evangelio del reino. Eso comienza desde Apocalipsis capítulo 7 y termine en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 7 para entender esta verdad. La fiesta del día de la expiación para Israel era una fiesta nacional. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés era individual. Cada uno tenía la responsabilidad de cumplirla. Pero la fiesta del día de la expiación era nacional. Era obligatorio que todo el país, todo el pueblo lo cumpliese todos al tiempo. No era si quería o si podía, no, tenía que cumplir todos al tiempo, hermanos amados. Porque eso tiene que ver, una fiesta nacional enfocada en la purificación y el arrepentimiento. Ese era el enfoque central de la fiesta del día de la expiación. Purificación y arrepentimiento, purificación de todos los pecados de la nación. Levíticos 16, 29 al 31 lo menciona y lo pueden anotar por ahí en sus hojitas para que después lo lean. Y en su tipología, en ese ejemplo de hermanos amados, también tiene su aplicación y su relación en Cristo. Que al final de esos días, hermanos, al final de esos 7 años, 3 años de aparente paz y 3 años duros y terribles, como el Señor acaba de aquí de declararnos en Mateo 24, versículo 21 al 22. Al final de esos días, Israel reconocerá al Señor. Romanos capítulo 11, Zacarías 12:10.
en aquellos días, al final de la tribulación, Israel se arrepiente. Después de pasar por esos juicios terribles, hermanos, el velo que habla en Romanos es quitado. Y ellos verán a aquel que rechazaron como su Señor. Bueno, ¿y qué cumplimiento hay para la iglesia, hermanos, durante esos 7 años? Pues estaremos celebrando una redención y una purificación ya efectuada. Mientras vamos al texto que les pedí en Apocalipsis 7, lee Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso se realizó en la cruz. Nosotros por la fe ya somos purificados, hermanos. Hemos sido redimidos, hemos sido justificados y ahora somos salvos, los salvos del Señor. Esa purificación ya se efectuó, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La obra de nuestro gran y fiel sumo sacerdote, un sacrificio perfecto, ya hecho por aquellos que creímos. Durante el milenio habrá sacrificios en el templo, pero ya de manera simbólica, hermanos, como nosotros celebramos hoy la cena, no repetimos la cena, recordamos a través de la cena la obra de Cristo. Y en el milenio habrá sacrificios, hermanos. Todas las 7 fiestas se cumplirán en el milenio. Año en año, las naciones subirán a Jerusalén, para celebrar la fiesta de los tabernáculos, la última de las fiestas. Porque la palabra tabernáculo tiene que ver con la morada de Dios. Trompetas, convocación. Día de expiación, arrepentimiento y contrición por el pecado. Y la última de las fiestas que está por venir también, que se cumplirá al final de esos 7 años, se llama la fiesta de los tabernáculos. Eso tiene una aplicación futura. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, que les dije. Versículo 9, versículo 13, para recoger el contexto. Por tiempo, quisiera tener más tiempo. Y aquí duraríamos para que los euticos puedan dormir tranquilos, pero los que quieran oír, oirán. Pero vamos a tratar de ser respetuosos con eso. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló, o sea, un hermano de la iglesia, porque los ancianos, los 24 ancianos nos representan. Y dicen, ¿y esos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde han venido? 7:13. Apocalipsis 7:13. Y tiene su cumplimiento en el cielo. Él está viendo aquí a tiempo futuro, este anciano, Juan, está viendo a tiempo más adelante. Este cumplimiento está en la tierra aquí con los 144,000, los verdaderos testigos de Jehová. Apocalipsis 14 se ve ya en el cielo otra escena. Cielo, este es en la tierra. Pero alguien desde el cielo ve algo. Dice, ¿quiénes son? O está sucediendo algo en el cielo. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Esto tiene que ver con Apocalipsis 20. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta escena, hermanos, es en los cielos. Para todos aquellos que por la gracia soportaron la persecución y recibieron al Señor durante esa gran tribulación. Y además en los cielos estará la iglesia que fue llevada 3 años antes o tiempo atrás
que fuimos llevados en el rapto, en el paso de Dios, al sonar de la trompeta, estaremos allá junto con los que se estarán sumando después de morir a causa de las persecuciones. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Lo acaba de mencionar Juan en el capítulo 7, ¿no? Y vi las almas de los decapitados. Entendemos el término decapitado, ¿no? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los que murieron sin Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 11, ahí se ve el cumplimiento. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado es el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué habla de segunda muerte? ¿Cuál fue la primera muerte de aquellos que vivirán después de esos 1000 años? ¿Cuál es la primera muerte? Muerte espiritual, muerte espiritual. Y la segunda muerte es la muerte eterna en el lugar de fuego que habla aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. La primera muerte, muertos espiritualmente, pero habrán otros que habrán o vivirán en ese primer momento y serán levantados según Apocalipsis. Ahí está todo el contexto, creo que me están entendiendo, ¿verdad? Si hay alguna duda, noten, me preguntan, no hay duda, hermano. Vamos a Zacarías capítulo 12 y les quiero poner de tarea, ojalá lo puedan hacer, hermanos. Zacarías capítulo 12. Zacarías habla de este lugar, este tiempo de tribulación para Israel, este tiempo que se conoce como el tiempo del día de la expiación, el tiempo de la expiación, la restauración de Israel, hermanos, la restauración del pueblo amado de Dios, la conversión real de ellos. Hay muchos textos aquí en Zacarías, pero saqué algunos para poderles mencionar. Zacarías capítulo 12. Versículo 10. Miren lo que sucede en Zacarías 12, 10. Algunos han querido aplicar y quiero corregir. Bueno, ya llego allá, no voy a ir. 12, 10. Vamos al 12, 10. Y derramaré. Mire, está hablando a tiempo futuro, hermano. Fíjense bien, esto solo tiene su cumplimiento en un tiempo, obviamente, que aún no estamos viendo, que aún no está sucediendo, pero que sucederá. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Capítulo 13, verso 1. Y en aquel tiempo, todo está tiempo futuro, hermanos amados. En Mateo capítulo 24, el Señor habla de este momento. Mateo capítulo 24, al final de la tribulación, Mateo capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 13, habla de nuestro tiempo. Desde el capítulo 24, versículo 15, hasta el versículo 30, habla de la tribulación. Y en el versículo 30 habla de este momento, hermanos, cuando el Hijo del Hombre vendrá por una última vez, donde dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Recuerden, en la primera que nos corresponde, nadie lo ve, nadie se entera, solo nosotros. Pero en aquel tiempo dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles, tales son los ángeles, no el Señor ya vino por nosotros, voz de trompeta, pero él aquí envía a sus ángeles con gran voz de trompeta, que es otro tiempo, son otros actores, dice, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Todos los que creyeron serán atraídos, serán llamados, serán reunidos por el sonar de las trompetas de estos ángeles. Todos los dispersos en el mundo y verán al Hijo. ¿Dónde van a estar? Van a estar en Jerusalén. Porque Él descenderá, dice la Escritura en Zacarías también, Él descenderá sobre el monte de Sión. Y sus pies pisarán el monte de Sión.
y Él reinará, hermanos, literal lo veremos, ahí lo conoceremos como Él. Bueno, no nosotros ya lo habremos conocido 7 años antes, ya lo veremos tal como Él es, nosotros glorificados, pero aquellos que pudieron pasar vivos, que no murieron por los juicios, le verán, hermanos. Isaías capítulo 61, 65, creo, ya les doy el texto, habla de este momento. Zacarías profetiza este día futuro, cuando Dios derramará espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y la casa de Israel. Mirarán al que traspasaron. Romanos capítulo 11, versículo 26. Todo Israel será salvo cuando quite sus pecados. Pueden leer en el Reina Valera. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Por eso Pablo es muy secretista, pero nosotros, hermanos, por el Espíritu de Dios, entendemos esta verdad. Si yo hablara de estas verdades con otros, no lo entienden. Primero tienen que tener al Señor. Tal vez algunos aquí en esta mañana, no entiendan aún. Y no entenderán porque no tienen del Señor. Y si tienen del Señor lo van a comprender. Y si comprenden, vamos a vivir de acuerdo a eso. Y dice Romanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido un endurecimiento en parte a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aún falta por ver eso, Israel aún no lo entiende, pero tendrá que pasar por terribles pruebas. Mateo 24:30 lo acabé de leer, hermanos. Cómo la iglesia ha sido reconciliada por la sangre de Cristo, pero Israel como nación tiene que experimentar una restauración futura, reconociendo a Cristo como su Mesías. Esto es lo que significa el día de la expiación, ¿no? Arrepentimiento y conversión. Daniel 9:27 ya lo leí también. Daniel 9:27 no lo he leído. Vamos a Daniel 9:27. Para entender toda esta profecía, hermanos, y yo lo digo porque me he quemado las pestañas y aún no entiendo ni la 10ª parte, pero he aprendido a verlo a través de la Escritura, desde Daniel 7 hasta Daniel 12. Mateo 24:25, 1 Tesalonicenses, 1 Corintios, Judas, todo Apocalipsis. Tenemos tarea, hermano, tenemos trabajo. ¿Quiere entender estas verdades? Abra su corazón, hermanos, y escudriñe la verdad de Dios. Dice entonces Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice así, bueno, desde el 26, desde el 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Desde la orden de salir de Israel hasta la restauración y la edificación de Jerusalén, 490 años. Después de esos 490 años vendrán 62 semanas de 7 años. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en días angustiosos. Después de las 62 semanas, esta profecía tuvo su cumplimiento en Cristo en tiempos de Roma. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, Roma, Tito, año 70 después de Cristo, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, que aún no se ha cumplido, ¿cierto? Se han cumplido 69 semanas, falta una. Confirmará el pacto con muchos. Ya Daniel mira hacia el futuro y aquí comienza a desarrollar todo esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, versículo 27. 3 años de aparente paz. El anticristo va a controlar todo lo que es la sociedad, la economía, la fe de muchos. Por eso necesita el falso profeta. Muchos serán engañados. Por eso Mateo 24 se extrapola, hermanos. Tiene un cumplimiento en nuestros días y extrapolado tiene su cumplimiento en los días de la tribulación. Muchos serán engañados. Habrá 144,000 predicando el evangelio verdadero del reino. Pero incluso en esos 3 años de aparente paz, vendrán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Si usted es uno de los llamados a ser escogidos, no será engañado. Entenderá, será salvo, se convertirá. Pero ojo, porque después de estos 3 años y medio, por otra semana, confirmará el punto. Dice en Daniel capítulo 12,
habla de esto. Verso 13. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 3 años y medio el anticristo se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Bueno, eso tiene también su explicación en Apocalipsis. Dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 2335 días, o sea, 45 días después, hermanos. Porque eso tiene su cumplimiento en Apocalipsis capítulo 19 y 20. Habrá 35 días más antes de que empiece el milenio, el verdadero milenio. En esos 35 días una guerra terrible, inmensa. Dice que la sangre de los muertos llegará hasta el ijar del caballo. Y donde quiera que hubiera un cuerpo muerto, se reunirán las aves convidadas al banquete de Dios. Millones irán pensando, cuando el Señor viene, destruyámoslo, y querrán destruirlo, y el Señor lo acabará con el espíritu de su venida, con el espíritu de su boca, el resplandor de su venida. Él los destruirá también, hermanos. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, cuando Él descienda con su iglesia de los cielos. Ahí está claro, hermanos. Si quieren explicación, estoy a la orden. Sucede esto, hermanos, y comienza la última de las fiestas. La fiesta de los tabernáculos. Cristo viene en gloria. Cristo destruye a sus enemigos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 para tener el contexto, 19 y 20. La fiesta de los tabernáculos o el Sukkot era la fiesta de alegría, donde ellos construyen enramadas recordando el cuidado del Señor en el desierto. Pero también señala hacia el futuro el tiempo en que Cristo tabernaculará. Y uso la misma palabra que está en Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros, habitó literalmente entre nosotros, no solamente en nosotros, sino entre nosotros. Y esta palabra se repite también en Apocalipsis y en Corintios. Dios habita con su pueblo en el desierto, pero también habitando en medio de la iglesia a través de Cristo. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Anoten ahí, hermanos. Cristo morará con nosotros eternamente, pero también durante el milenio. Le veremos. Él reinará en Jerusalén, hermanos. ¿Se imaginan? Bueno, yo no voy a estar ahí, pero lo veré desde el cielo o en el ámbito en que el Señor nos tenga. Pero algunos de ustedes, quiera Dios que no, porque primero tendrán que pasar por los tiempos de prueba. Si es que pasan, y si pasan, podrá adorar al Cristo correcto, de año en año. Zacarías 14, 16. Me quedan 5 minutos, pero vamos a Zacarías. Dimensiones para que tengan paciencia. No miren el reloj. Tal vez las últimas palabras que usted escuche sean estas palabras. Y tal vez por el afán de terminar, no las escuchen con gracia, sino con afán. Zacarías 14, 16 es en el milenio. Miren lo que el Señor dice. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Ahí estamos, ¿sí o no? Mirando el cumplimiento y el contexto final. A mí se me perdió aquí Apocalipsis, ahora sí lo tengo acá. Muy bien. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 hasta el 20, hasta el 21. Ahí está el cumplimiento de lo que Zacarías está mencionando. Miren, Zacarías dice, y sucederá que todo sobreviviente, lo vean en la nueva Biblia latinoamericana, que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el milenio se celebrarán todas las fiestas tipológicamente como nosotros celebramos la cena del Señor. Para recordar, para entender, hermanos, y aún así habrá maldad, porque después de este milenio habrá una última rebelión terrible, ¿no? Porque las naciones que sobrevivieron, dice, pasarán de año en año a adorar al Rey de los ejércitos, celebrar la fiesta de los tabernáculos, y sucederá
que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Lo podemos leer después con tiempo para que ustedes lo miren en Zacarías 14:16. Ezequiel capítulo 37, versículo 27 y 28. El Señor dice, mi tabernáculo está en medio de ellos y las naciones sabrán que yo Jehová santifico a Israel. Ezequiel 37, 28 lo dice, mi morada estará junto con ellos, lo acabé de leer, perdón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y las naciones sabrán, yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ahí, hermanos, veremos al Señor en gloria en Jerusalén y de año en año. Si usted es parte de esas naciones, Colombia irá a adorar al Señor en Jerusalén directamente. Y los convertidos de Israel, la nación ya restaurada, estarán allá también. Apocalipsis 21:3. He aquí, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 24 al 6 y terminamos. 20, volvamos un poquito atrás que me lo salté. 24 al 6. Estoy hablando del término de que Dios está en medio. Dios viene a morar, ¿no? Acabo de leer Apocalipsis 21. Vimos los textos en el Antiguo Testamento que se cumplen. Y Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Cuando habla de tronos habla de un reino, ¿no? Algo real. Algo que veremos, algo que otros verán. Bueno, y que yo veré también en gloria. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ya leímos ese texto. Pasemos al 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿De qué manera? No sé. ¿Sobre quiénes? No sé. Decir que no me importa, no, es mentira. Sí me importa, pero no va conmigo. Otros recibirán esa bendición si son salvos, obviamente, y si logran pasar los juicios y las pruebas que Dios trae sobre el mundo impío. 7 copas, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Cada una crece en intensidad, en dolor. Podríamos estudiar todo lo que significa en un tiempo futuro, hermanos. Démosle gracias al Señor, mis amados. Por lo menos yo le doy gracias al Señor. Señor, guárdame, Señor, de no perseverar, Señor, en tus caminos. Consérvame como uno de tus santos, Señor. Doy gracias al Señor, que todo esto es, por eso se le llama, es una imagen apocalíptica, hermanos, tremenda. No lo imaginamos, yo no lo puedo imaginar. Uno escucha y ve las tragedias del hombre y la naturaleza, el desajuste de la naturaleza, las tragedias que hay por la violencia y la maldad. Esto será muchísimo peor, hermanos. Pero gracias a Dios yo no estaré ahí, hermano. Y ruego al Señor que mi asamblea, mi grupo de hermanos, donde los cuales el Señor me puso para servir y crecer, espero que todos los que estemos hoy aquí seamos llevados al sonar de la trompeta. Amén, ¿cierto, hermano? Si alguno se queda, lo lamento. Tiene la oportunidad ahora. Tiene la oportunidad el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Porque no hay garantía, hermanos. No hay garantía, amigo y amiga. Si usted está acá, que usted diga, viviré al final y reconoceré a mi Señor allá. No, no hay garantía. Y si muere usted sin Cristo, ya sea ahora o en ese tiempo, igual irá a condenación. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por la manera, Señor, tan maravillosa en la que traes paz a nuestra alma, la seguridad, Señor, de saber
que nuestros tiempos son perfectos delante de ti, que tú cuidas nuestros caminos, Señor, y que preservas a tu iglesia, mostrándonos, Señor, los tremendos acontecimientos que vendrán, Señor, de las cuales tu iglesia, Señor, es guardada. Esperamos celebrar, Señor, nuestra fiesta en el cielo, en esa fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación delante de ti en el tribunal de Cristo, reconociendo en arrepentimiento y en contrición aquellas cosas que hicimos mientras estamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Allí recibiremos, Señor, nuestras coronas, 7 coronas, Señor amado, y espero recibir por lo menos la corona de justicia, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Pero también, Señor, las otras demás coronas que la palabra enseña, Señor. Padre amado, te doy las gracias también, porque de esta manera tú dices, Señor, como dice tu palabra, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que tu corona o tu recompensa o tu galardón no sea quitado. No sea quitado, Señor. Te doy las gracias, Padre Celestial, también, como dice tu palabra en Santiago, que podamos recibir no solo la corona de vida, sino la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado y haya resistido el tiempo de prueba y de tentación. Señor, esas coronas son tuyas, Señor. Pronto, Señor, también cantaremos Hosana, Hosana, al que vino en el nombre del Señor. Porque te veremos tal como eres, Señor. Guarda tu iglesia, aquí este lugar santo, Señor, a esta manada de ovejas, Señor. Permítenos crecer para tu gloria. Desata nuestras lenguas al evangelismo y a la predicación del reino, Señor, para tu gloria. Permítenos servirte como nos reunimos ayer, Señor, para tu gloria. Identifica los servicios y ministerios en cada uno de nosotros, para tu gloria. Y todo lo que nos comprometimos anoche, Señor, también sean una realidad y una verdad delante de ti, porque hemos puesto nuestra palabra ante ti, Señor, y no queremos jurar en vano. Te doy las gracias por esta asamblea, por nuestros demás hermanos que en nuestro país se reúnen el día de hoy, con diferentes nombres, bajo la misma enseñanza y el mismo Salvador. Señor, gracias por sacar a la luz el pecado, Señor. Pero también te rogamos por aquellos que habiendo pecado, Señor, en arrepentimiento vienen para buscar misericordia en medio de nosotros. Te rogamos por esto, Señor, también. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, quien está aquí presente. Amén y amén.